Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos en este video para ver un tema que se llama derivación parcial. Para ver este tema, usted usuario de este video, debe de saber que debe de ya de conocer cómo se encuentra una derivada de manera normal, utilizando las fórmulas que se ven en preparatoria o en universidad. Bueno, empecemos. Sabemos que a la variable y se le dice que y está en función de x. Cuando tenemos esta relación, esta correspondencia entre x y y unidas entre sí y formamos una función, se dice que y está en función de x. A esta relación se le suele llamar función de una variable, donde la función es y la variable es x. Por ejemplo, ya se ha manejado anteriormente, por ejemplo, y igual a x cuadrada más 7x más 4. La derivada de esta función, para poderla obtener, se sigue o se encuentra a través de la aplicación de fórmulas o reglas que son aplicables a esta expresión. La derivada de esta expresión se denota con la siguiente simbología. dy y dx es igual. La derivada de x cuadrada es 2x más la derivada de 7x es 7 y la derivada de una constante se sabe que es 0. Esta sería la derivada de esta función. Si yo tengo esta otra expresión que es muy parecida a la de arriba, tenemos y igual a x cuadrada más ax más b. En este problema no me aparecen valores numéricos como el 7 y el 4, sino que fueron sustituidos por otras letras que son la letra A y la letra B. ¿Cómo se deriva esta expresión? Muy fácil. Volvemos a poner la notación dy en dx es igual. La derivada de x cuadrada es 2x más. Cuando aparecen dos letras, puede surgir una pregunta: ¿quién es la variable? En la propia notación de la derivada, este diferencial de x, trae a la variable que se va a considerar como la variable del problema. Todas las otras letras que aparezcan tienen que ser consideradas como constantes. Además, se sabe en el lenguaje matemático que las primeras letras del abecedario son constantes y las últimas letras del abecedario se consideran variables. En este caso la A es una letra que está al principio del abecedario, por lo tanto esta es una constante. También la B se considera una constante. A la hora de derivar constante por variable, utilizando por ahí la fórmula o la regla, tenemos que poner la constante y después derivar a la x, y la derivada de x es 1. Y ya por 1 me va a dar simplemente la b. Más la derivada de b. B solita es una constante, y se sabe que la derivada de una constante vale 0. Esta sería la manera normal en la cual se deriva esta función o esta otra. Una función de dos variables o de más variables tiene la siguiente forma. Si tenemos z igual a f de x, z igual a f de x, y, se parece mucho a esta estructura, a y igual a f de x. La función es y la variable de la que depende es x. Aquí la función es z y las variables de las que dependen son x y y. Imaginen por un momento que ustedes tienen z igual a x cuadrada más y cuadrada más 2x. Y a ustedes les piden una derivada. Les piden la derivada de z con respecto de x. ¿Cómo se encuentra una derivada cuando ya tengo más variables? Es aquí donde entra el tema de la derivación parcial. Esta simbología que se utiliza
es cuando tenemos la función de una variable. Pero esta simbología es como un 6 invertido. En lugar de que sea un 6 así, lo van a voltear y les va a quedar algo parecido a esto. También podría ser como que una D, pero como que un poquito más gordita. Este símbolo indica que ustedes tienen una función de varias variables. Y también indica que van a derivar. Así como esto se lee la derivada de y con respecto de x, esto también se lee la derivada de z con respecto de x. Pero esta nueva simbología hace que yo le tenga que agregar algo nuevo. Esta simbología se lee la derivada parcial de z con respecto de x. De nuevo, esta simbología que también indica derivada, ahora la voy a llamar la derivada parcial de z con respecto de x. Y esta simbología lo único que me dice es que z tiene, aparte de x, tiene a más variables. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace aquí? Se hace exactamente lo mismo que se hizo aquí en este ejemplo. ¿Qué se hizo cuando derivamos a y con respecto de x? Las otras letras que aparecen aquí se consideran como constantes. Es decir, cuando yo encuentro esta derivada, yo tengo que considerar a y como constante. A y se le considera constante. Entonces, fíjense en esto. Si encuentro la derivada de esa función con respecto de x, aquí está x, sí, bueno, esto es una variable. La derivada de x cuadrada es 2x. Más la derivada de y cuadrada. Pero esta x que está aquí abajo me indica que lo que yo voy a tomar como variable es a la letra x. Todas las otras letras tienen que ser consideradas constantes. Entonces la y es una constante. Una constante al cuadrado sigue siendo una constante. Entonces la derivada de y cuadrada vale 0, porque esto es una constante. Más 2 y x, 2x. La derivada de constante por variable. Esta x es una variable, entonces la derivada de 2x es 2. La derivada parcial de z con respecto de x es 2x más 2. Si se dan cuenta, si utilizaron exactamente las mismas fórmulas de derivación que las que ustedes usaban cuando tenían una función de una variable. Van a utilizar exactamente las mismas fórmulas, nada más que ahora ustedes tienen que discernir qué es lo que van a tomar como variable y qué es lo que va a ser constante. Aquí en este problema pudieron haberles pedido la derivada parcial de z con respecto de y. Para encontrar esta derivada, ahora y es una variable y la x se tiene que considerar constante. Entonces, la derivada de x cuadrada, acabamos de decir que la x es constante. Una constante al cuadrado sigue siendo una constante. Entonces, la derivada de x cuadrada es 0. Más la derivada de y cuadrada es 2y, porque la y sí es variable. Más 2 por x. Como la x es una constante multiplicada por 2 sigue siendo una constante. Es decir, todo esto es una constante. Y la derivada de 2x sería 0. Es decir, la derivada parcial de z con respecto de y sería 2y. ¿Sí ven la diferencia? Cuando derivo a z con respecto de x, la y se considera constante. Cuando derivo a z con respecto de y, la x se va a considerar constante. Vamos a borrar el pizarrón para hacer otros ejemplos. Bueno, hemos regresado, ya el pizarrón está limpio y vamos a hacer otro problema. Tenemos una función en la que tenemos
z igual a x cuadrada coseno de y más y por e a la x. Y nos pide que encontremos lo siguiente. Encuentre inciso A, la derivada parcial de z con respecto de x, e inciso B, la derivada parcial de z con respecto de y. Bueno, inciso A, la derivada parcial de z con respecto de x. La x la voy a considerar como variable y en todos los lugares donde aparezca y, la y la voy a considerar como constante. Ahora, de este primer término, ¿dónde está la y? La y está aquí, junto con el coseno. Entonces, esto es una constante, y aquí donde está la x cuadrada, esto va a ser variable. En esta parte, la y va a ser una constante y el e a la x va a ser una variable. Entonces, a la hora de querer derivar este primer término, constante por variable, primero se pone la constante y se multiplica por la derivada de la variable. La derivada de x cuadrada es 2x. Más constante por variable. Primero pongo la constante y la multiplico por la derivada de la variable. La derivada de e a la x es e a la x. Es decir, la derivada parcial de z con respecto de x es igual. Este 2x se pone al principio, 2x por coseno de y, más y por e a la x. Esta es la derivada que me están pidiendo en nuestro inciso A. Para el inciso B, me piden la derivada parcial de z con respecto de y. Bueno, en nuestro problema original, como voy a derivar con respecto de y, la y va a ser variable. Es decir, en esta parte, la y va a ser variable. Aquí donde aparece y, esta parte va a ser variable. Donde aparezca x, la x la tengo que considerar constante. Es decir, esto es una constante y el e a la x es una constante. Entonces, para derivar este primer término, tengo constante por variable. La derivada de un constante por variable dice que primero ponga la constante y lo multiplico por la derivada de la variable. La derivada del coseno de y es menos seno de y. Más constante, primero pongo el e a la x y lo multiplico por la derivada de la variable. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1. Multiplico estos dos y me queda menos x cuadrada seno de y más e a la x. ¿Está complicado? ¿Está difícil? No, está sumamente sencillo. Vamos a borrar el pizarrón para finalizar este tema. Bueno, hemos regresado, ya borramos el pizarrón y nada más para finalizar este video del día de hoy, vamos a ver las diversas simbologías que se utilizan para la derivación parcial. Cuando tenemos la derivada de una función, tenemos y igual a f de x, se sabe que la derivada se puede exponer como dy de x, se puede poner como y', se puede poner como la derivada de f de x con respecto de x, también se puede poner como la derivada de la función con respecto de x, y etcétera. Existen otras simbologías, pero estas son las más comunes. Cuando tenemos una función de varias variables, y por ejemplo a z la derivamos con respecto de x, esta es una simbología muy utilizada, pero también en lugar de poner z, puedo poner f de x, y, quito z y pongo esto, o puedo quitar la x y la y, solamente dejar la f, y seguir poniendo la simbología de derivada parcial.
También se puede poner una z grande y aquí en minúscula una x, indicando que voy a derivar con respecto de x. Cuando se tiene una segunda derivada, se suele expresar como la derivada segunda de la función con respecto de x segunda. O se puede poner y'. En la derivación parcial ocurre algo similar. Aquí, esta simbología, se puede poner la derivada segunda de z con respecto de x segunda. Aquí también, la derivada segunda de f de x, y con respecto de x segunda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un momento dado cuando se tiene una función como esta y se deriva una vez con respecto de x y la segunda se deriva con respecto de y? Es decir, si tengo z igual a f de x, y derivo la primera vez con respecto de x y luego este resultado lo vuelvo a derivar, pero ya no con respecto de x, sino con respecto de y, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente: la derivada de z con respecto de x, vengo y lo derivo con respecto de y. Y lo que me quedaría sería la derivada segunda de z. Estas dos derivadas que están aquí se pone de diferencial de x y diferencial de y. Entonces, esta simbología me indica que derivé la función dos veces. La primera la derivé con respecto de x y la segunda la derivé con respecto de y. Esta simbología a veces les causa problema al inicio a los alumnos porque tienden a leer de izquierda a derecha. En esta simbología se lee de derecha a izquierda. Primero se deriva con respecto de x y luego se deriva con respecto de y. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Habrá un segundo video en el cual tengamos que encontrar las derivadas parciales de varias funciones empleando estas simbologías nuevas. Muy amables por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.